¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 21 y 34, 20 grados la temperatura en Asunción. Dos temas tenemos para tocar esta noche. El primero, ya como lo anunció Cristina Maciel, vamos a hablar del padre Aldo Trento. El querido padre Aldo Trento, decía, está con nosotros acá, colega, periodista, Cristian Cantero, también vamos a hablar con Cintia Mora, periodista también. El padre Aldo Trento, este año se cumple 30 años de su llegada al Paraguay. Y mañana, 1 de mayo, 15 años de la habilitación de la Clínica Divina Providencia San Ricardo Pampuri. ¿Qué es la Clínica Divina Providencia? Hemos tenido referencia de todas las obras del padre Aldo Trento, a quienes asiste a esa clínica, principalmente personas que están en el total y absoluto abandono, con serios problemas de salud, algunos enfermos terminales. Vamos a compartir también una semblanza de quién es el padre Aldo Trento, a quien le mandamos un saludo porque Cristian nos confirmó que él está todavía, ya se está recuperando. La semana pasada teníamos la noticia que lo internaron de manera urgente, pero está ya él fuera de peligro, está todavía en el sanatorio y está mirando el programa. Le mandamos un saludo al padre Aldo Trento. Y el segundo tema que vamos a tocar hoy, el paquete de leyes que presentó el Poder Ejecutivo al Parlamento. ¿Esto se socializó? Todavía no, pero hay uno en particular que se llama Ley de Insolvencia. Esto genera una preocupación en el sector económico. ¿Por qué genera una preocupación? Porque en una parte o en uno de los articulados de este proyecto de ley señala, por ejemplo, de que 3 meses de deuda que tenga un comerciante ya deberá llamar o hacer una convocatoria de acreedores. Se va a dejar de lado la ley de la sindicatura de quiebras que tiene vigencia del año 1969. Van a reformular todo lo que tenga que ver con la sindicatura de quiebras. Hoy creo que son 6 síndicos, vamos a profundizar eso, van a sumar eso a 60. Pero esto se llegó a socializar, la gente tiene idea de qué se trata la ley de insolvencia. Vamos a hablar con el abogado Edward Arca, que es del Centro de Ayuda al Deudor, quien tiene una especialización en ese tema y también va a compartir con nosotros un proyecto que había presentado ya en su condición de subcontralor el actual Contralor General de la República, Camilo Benítez, quien estuvo muchos años en la sindicatura de quiebra y quien entiende este tema. Arrancamos, antes de presentar a los invitados, con este informe de quién es el padre Aldo Trento, la semblanza cuando vino al Paraguay, compartimos en este informe. Vida y obra del padre Aldo Trento. El padre Aldo Trento nació el 12 de enero de 1947 en Belluno, Italia. El 28 de julio de 1958 dejó a sus padres para ir al seminario de la Congregación Religiosa de los Padres Canosianos. Tenía 11 años y pasó 14 en el seminario, donde fue ordenado en 1972. Recién ordenado sacerdote en los años 70, vivió una época confusa en su vida y en la iglesia. Trento reconoce que se volcó a una ideología de la extrema izquierda, marxista. Eran los 70 y la borrachera de ideología había arruinado muchos cerebros, incluyendo el mío, reconoce el sacerdote. Fue en ese momento que conoció al fundador del movimiento católico Comunión y Liberación, el siervo de Dios Monseñor Luigi Giussani. Fue el encuentro con Monseñor Giussani que lo trajo luego al Paraguay un 7 de septiembre de 1989. Tras su llegada a nuestro país, se ocupó primero de conocer la historia del Paraguay y en particular quedó fascinado con la historia de las reducciones jesuíticas, al punto que cuando se convirtió en párroco de San Rafael, se decidió a convertirla en una pequeña reducción. Así comenzaron a nacer las obras, primero un centro de ayuda a la vida, un comedor para gente pobre y luego una escuela y albergue. Más adelante fue creado el café literario Van Gogh y la pizzería O Sole Mio. Las obras que de la parroquia San Rafael surgen inspiradas en las 3 reglas del padre Aldo. Primera,
callos en las rodillas, de rezar y reconocer que el dolor tiene un propósito. Segundo, callos en la cabeza, es decir, ver la realidad, no dejarse llevar por el pensamiento, porque el deprimido no ve la realidad, sino es dominado por su pensamiento. Y tercero, callos en las manos, escribir, trabajar con las manos, hacer. Hoy, a sus 72 años, viendo las obras buenas que Jesús a través del abrazo de Don Giussiani ha hecho en este lugar del fin del mundo, queda claro que Dios elige de verdad a los más pequeños para realizar sus proyectos. La Fundación San Rafael, Centro de Ayuda a la Vida, nace de esta pasión por Cristo, presente y vivo en la Eucaristía y en los más pobres. Se constituye como fundación el 19 de abril de 1999 para atender las exigencias elementales de las personas en el área de salud, educación, alimentación y formación humana y espiritual. Esta realidad articulada y dinámica acoge gratuitamente a enfermos terminales de cáncer y SIDA, también ancianos que recogen de las calles o que son rechazados por sus familiares o por las instituciones públicas a fin de acompañarlos a morir dignamente con todos los sacramentos. Alberga además a niños enfermos y abandonados, huérfanos y en situación de riesgo. Brinda educación escolar básica y talleres profesionales a niños y jóvenes de muy escasos recursos. La Fundación San Rafael es sostenida por la Divina Providencia, que se vale de la caridad de los amigos. Bueno, está con nosotros Cintia Mora. Ella es parte del equipo de la Caja Negra, trabaja con nosotros en producción. ¿Qué tal, Hola, Cintia? Jorge, ¿qué tal? Un placer estar contigo. Cuando armamos este informe, hay tantas cosas que decir del padre Aldo Trento, ¿verdad? Hay que preguntar más que nada. Hay que preguntar, ¿verdad? Es una persona que realmente da muchísimo gusto escucharla. Hace poco tuve el placer de escuchar una de sus entrevistas y bueno, encantadísima de poder compartir con ustedes acá para hablar de él. Y está con nosotros Cristian Cantero, periodista, muchos años en el diario Última Hora, estuvo también por el diario ABC Color, hoy está haciendo comunicación institucional. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, muy buenas noches para vos, para Cintia y a los amigos que nos ven a través de las pantallas de Unicanal. Entre paréntesis, se lanzó con todo la lluvia, ¿verdad? Todo. Ahora, para demostrar que estamos en vivo y en directo, con todo se vino, parece... Bueno, esto que vimos, el padre Aldo Trento, vos lo conocés hace rato a través del movimiento Comunión y Liberación. Sí, yo puedo decir que tuve la suerte de estar en el momento que él llegó a Paraguay. Cuando eso yo trabajaba con el padre Lino Mazoco, que era, todavía no era párroco en ese momento, era capellán de la Universidad Católica. Y el padre Aldo Trento en septiembre de 1989, como decía el informe, llegó a Paraguay y estaba enfermo él, o sea, estaba digamos, sumido en una depresión fuertísima, y en la casa que tenían los padres ahí sobre la calle Coronel Irrazábal, casi a Sara, ahí se quedó él a vivir antes de que tomaran la parroquia San Rafael, que fue en el año 1990 recién. O sea que en ese un año él se adaptó, digamos, a nuestro país, vino a aprender el idioma, etc. Empezó a asistir a las clases, como se dice, a la misa del movimiento, etc. Entonces empezó a tomar contacto con la gente en los primeros años que llegó a Paraguay. Ahí yo lo conocí y él en esos primeros años que estuvo en nuestro país, lo que hizo fue recorrer todo el Paraguay. O sea que él se hizo muy amigo del padre Alberto Bertaccini, que era el otro cura que estaba también, que ya falleció. Y con él recorrían el Paraguay, se iban a las reducciones, se iban al interior del país, se fueron al Pantanal, se fueron al Chaco, o sea, en San Pedro, en Choré. O sea, él recorrió muchísimo y de donde se iba traía cosas. Y traía plantas, me acuerdo que a veces traía mandioca, traía cosas que juntaba por ahí de lo que la gente le regalaba, artesanía. La parroquia de repente se convirtió prácticamente en una pequeña reducción, decía él, porque él quedó fascinado por la historia de las reducciones, así como muchos extranjeros que vienen y valoran, realmente él se apasionó por eso en los primeros años, incluso él escribió muchísimo sobre lo que eran las reducciones jesuíticas. Y bueno, él decía siempre que su deseo era convertir la parroquia San Rafael en una pequeña reducción, y así lo hizo, ¿verdad? Porque empezó con la escuela Paí Alberto, el comedor de niños, después
eso fue a la actividad cultural. Nunca voy a olvidar los famosos editoriales, los boletines de la parroquia que siempre marcaron un poco el rumbo, ¿verdad?, de lo que fue después el Observador Semanal, ese semanario también que se publicaba a través del diario Última Hora. El Observador. El Observador Semanal, sí. El Observador Semanal. Sí, posturas así muy radicales. Totalmente, como es Hacían él, un ¿verdad? juicio sobre los temas de actualidad, Sí. así muy puntillosos Totalmente. y agudos, ¿verdad? Sí. Que generaba debate, Sí. en enfrentamiento con algunos periodistas, Totalmente. con referentes Sí. de la clase Es que política. la gente que no le conocía, él de repente se quedaba en su temperamento, ¿verdad? Porque él, como italiano, ¿verdad?, del norte, Es así frontal. duro, es frontal Sí. y te dice las cosas en la cara, como se dice, te escupe así lo que no querés escuchar. Y en esa época todavía no estábamos acostumbrados a lo que hoy en día, digamos, estamos más entrenados, me parece, ya a Estamos. eso, ¿verdad? Incluso algunos colegas nuestros ya están más entrenados al tema de decir las cosas por su nombre, ¿verdad? Y él en esa época, digamos, a mucha gente le chocaba. Ese boletín incluso muchas veces se enfrentó, incluso me acuerdo, siempre A expresidentes, sí, a que expresidentes. después se fue, lo encaró. No, y lo que que siempre recuerdo es lo de Humberto Rubín. Una vez que cayó la antena y que él había publicado en su boletín acuerdo. que ojalá hubiera caído por su cabeza. Dijo. Y ofendidísimo estaba Humberto y hasta que después le conoció personalmente y se convirtió en Eso. grandes amigos. Y ¿verdad? las veces Sí. que Humberto Rubín se acuerda del padre Aldo Trento, Sí, para él no, es, es que estuve viendo justamente el pero a programa. partir de ese Sí. hecho se generó una Por amistad eso, entre ellos. y eso te digo, Sí. o sea que valió eso, digamos, para que después ellos se acercaran y eso es lo que genera el padre Aldo, ¿verdad? O sea, amor y odio podemos decir de una forma. Pero uno porque- termina respetándolo, ¿verdad? Totalmente. Podés no Por sus coincidir obras. podés no coincidir incluso Sí. con sus posiciones, así bien Sí. radicales, pero uno termina abrazándolo y aceptando y reconociendo su honestidad intelectual, Sí. incluso si se puede decir, ¿verdad? Totalmente. Y lo que es importante, ¿verdad? Yo lo que rescato de lo que es su vida, fundamentalmente tiene que ver con ese momento que la gente que no le conoce, ¿verdad?, muchas veces se queda con esa imagen de una persona dura, intransigente, cuadrada inclusive, mientras que él es todo lo contrario. Si vos te das cuenta, su historia de vida, lo que él pasó, lo que vivió, incluso esa época dura, ¿verdad?, que le tocó vivir cuando se enamoró de una mujer, él lo contó eso varias veces ya, y que fue inclusive esa depresión la que lo trajo después a Paraguay. Entonces, o sea, detrás de esa persona dura que uno ve de repente está un gran corazón y es lo que después se vio en las obras que él fue haciendo, ¿verdad? Una faceta del padre Cristian Sí. es su fanatismo por la historia de nuestro país. Estuve leyendo es. sobre él y muchos de los nombres que él le pone a sus obras tienen que ver con nuestra historia, ¿verdad? Sí, Es un totalmente. conocedor de nuestra historia. Sí, él escribió libros de historia sobre la historia de Paraguay y él reivindica siempre la historia verdadera, dice él, del Paraguay, que es la que construyeron los primeros misioneros que vinieron a nuestro país. Los jesuitas. Los jesuitas, ¿verdad? O sea, los que conquistaron, digamos, estas tierras realmente y le conquistaban a los indígenas, ¿verdad? Siempre se recuerda un misionero que era de su región, el padre Antonio Sepp, que era un misionero justamente que vino a Paraguay y que también él escribió un relato muy interesante sobre lo que era la vida de las reducciones, el día a día, lo que era la vida cotidiana, y realmente te hace dar cuenta de que nuestro país es lo que es también en muchos aspectos gracias a lo que hicieron esos jesuitas que vinieron a conquistar nuestro país. Voy a presentar, porque si vamos a hablar del padre Aldo Trento necesitamos vamos a como ir 20 todito. programas, Sí. ¿verdad? La doctora Graciela Ascona es la presidenta de la Fundación San Rafael. Tenemos un material con ella, a ver. Se inicia como una pequeña obra, dando albergue a un solo paciente. Después eso fue creciendo. Hoy día la clínica alberga 48 pacientes en estado terminal, ¿verdad? Y recordando un poco los principios que hicieron posible la creación de la clínica, podemos decir ese inmenso amor que caracteriza al Padre y que siente por el prójimo, por el pobre, por el abandonado, por aquel pordiosero, ¿verdad? Y más aún sabiéndole enfermo, viéndole en un estado que no puede valerse por sí mismo. Entonces ese principio, ese espíritu misericordioso que tiene el Padre, hizo posible la creación de esta clínica.
Y hoy día, como te digo, estamos albergando a 48 pacientes terminales. Todos estamos abocados para el mejor tratamiento, para el mejor cuidado, para brindarle lo mejor a estos pacientes que, como dice el padre Aldo, es Cristo mismo, es Cristo sufriente que está postrado en esa cama, ¿verdad? Entonces las indicaciones del padre son de darle la mejor atención, ¿verdad? Y los mejores cuidados, porque es Cristo mismo que está acostado. Es una gracia de la divina providencia de Dios que hizo posible la creación de la obra y el sostenimiento de la obra. Porque ustedes saben, nosotros acá en la Fundación no generamos ningún recurso, ¿verdad? Y si es que subsistimos, y todo lo que ven ustedes es obra de la divina providencia. Es Dios que a través de su infinita misericordia nos provee todo lo que ven ustedes aquí. No se les cobra nada, totalmente gratuito, y se les da también una asistencia espiritual. El enfermo que llega aquí es tratado como tal, con toda la dignidad de una persona humana. Como dice el padre, si bien vivió toda su vida como un perro, entonces viene aquí y se le da ese trato digno de ser humano. Y muere como un príncipe. No paga nada, sus familiares pueden venir a verlo, ¿verdad? Se quedan con él en algunos casos, los que tienen parientes, pero la gran mayoría son abandonados. Cintia, en este informe que elaboramos para lo que es la clínica, te encontraste un montón de datos también, ¿verdad? Que entre paréntesis... Me llamó la atención el detalle de que tiene lista de espera. O sea, hay gente que está en lista de espera aguardando ser atendido en esta clínica, debido, como todos sabemos, a las condiciones lamentables que tienen todos nuestros servicios públicos. Esta es una alternativa y encima tiene el agregado, como bien lo explicó la directora de la Fundación, de que agrega ese trato humano a los pacientes. No es solamente una atención médica. Pero aparte la infraestructura, Jorge, si vos te das cuenta, justamente en estos días el padre estaba en el Migone y él muy puntillosamente siempre mirando todos los detalles, ¿verdad? Entonces en la clínica, si vos te das cuenta, tiene un nivel europeo, digamos así, o sea, en la limpieza, en lo que es el servicio mismo, la infraestructura, las camas de primer nivel, o sea, los sanitarios, o sea, todo es realmente de primera. Entonces, es como que esa gente que es la más pobre, digamos, la que vive en la calle, la que no tiene nada, es la que recibe un trato preferencial. O sea, en ese sentido, es realmente, como se dice, envidiable inclusive, ¿verdad? El trato que reciben y la manera en la cual se les acoge ahí a los enfermos, que son justamente las personas menos pudientes, o sea, las de más escasos recursos. Y lastimosamente es una infraestructura limitada en el sentido de la capacidad, ¿verdad? Solamente 48 camas tiene habilitadas. Sí. Y bueno, sabemos que la carencia de los servicios públicos en nuestro país es tal que obviamente no da abasto. Y vienen de todo el país. Ahí hay una trabajadora social que es la que se encarga de verificar si realmente esas personas que acuden tienen, digamos, la capacidad o la característica, digamos, de lo que se espera, digamos, que estén ahí en ese lugar, para que justamente se le dé la atención a los que realmente necesitan. Tenemos un informe de lo que es la Clínica Divina Providencia. Un lugar que nació a través del abrazo misericordioso de Dios que se hizo amigo. El 1 de mayo cumple 15 años en la Clínica Divina Providencia San Ricardo Pampuri, la obra que nació de la mano del padre Aldo Trento en la parroquia San Rafael de Asunción, como el abrazo misericordioso de Cristo a los más pobres y necesitados. Al principio, contaba con solo 11 camas y la mayoría de los profesionales de la salud que trabajaban
eran voluntarios, pero a medida que iba creciendo y se hacía conocida como la antesala del paraíso, también se incrementaba la demanda, al punto que se tuvo que habilitar una lista de espera para poder responder a numerosos necesitados que llegan de todo el país. Como es sabido, en Paraguay el sistema de salud, al igual que el resto de los servicios públicos básicos, es deplorable, por lo que un lugar así, donde el orden, la belleza y la gratuidad son la característica, resultaba impensable. Sin dejar de valorar la infraestructura que se logró construir en estos años, esta gran obra no hubiese sido posible sin el capital más valioso, que son las personas que forman parte del plantel médico, administrativo y de mantenimiento, que ayudaron con su trabajo a más de 2.000 almas a alcanzar el paraíso. Precisamente, para no perder de vista el sentido último por el cual está en ese lugar, los profesionales y voluntarios semanalmente se reúnen con el fundador de la obra, el padre Aldo Trento, para recibir una catequesis y evaluar el trabajo así como a cada paciente. Además, todos los días rezan el rosario y se celebra la Santa Misa en la nueva capilla, que fue bendecida por el propio Papa Francisco cuando visitó el Paraguay en 2015. El rezo del rosario es transmitido a cada pabellón y cada habitación por medio de altoparlantes, de modo a que todos los pacientes y sus acompañantes puedan seguirlo. Son varias las preguntas que se hacen las personas que visitan por primera vez la clínica. ¿Cómo fue posible construir algo así? ¿Cuándo surgió la idea? ¿O de dónde obtuvieron los fondos? Y la respuesta es siempre la misma: del deseo y la pasión de comunicar la gloria humana de Cristo a través de la belleza, que es la cumbre de la caridad. Solo así se comprende el amor a cada detalle que se observa en este lugar, pasando por la limpieza de las habitaciones y la pulcritud en el cuidado de los enfermos terminales de SIDA, cáncer y otras enfermedades, que en su mayoría son insolventes, personas que vivían en la calle o en los barrios marginales de Asunción y de todo el país. El nuevo edificio de la clínica, habilitado en 2011, fue dedicado al siervo de Dios Monseñor Luigi Giussani, en homenaje al hombre que con su abrazo le cambió la vida al padre Aldo. Al respecto, el padre Trento recuerda: con su abrazo, don Giussani me regaló una nueva conciencia de que yo soy relación con el misterio, llamado a ser testigo del infinito amor de Dios hacia las personas que sufren cualquier tipo de dolor. El hecho de que la fachada de la clínica nueva tenga una forma arquitectónica levemente semicircular indica y recuerda aquel abrazo de Giussani a mi persona, un abrazo que siento como una fuerte exigencia hacia todos los que sufren. En estos 15 años fueron acompañados a morir casi 2.000 personas abandonadas e indigentes, y todas han muerto con una historia en los labios, gracias a la misericordia divina que se inspiró en aquel abrazo de Dios a través de don Giussani. Bueno, seguimos en la caja negra. Nosotros pedimos permiso porque me consultan acá estas imágenes dentro de la clínica, Sí. autorización para usarla, ¿verdad? Sí. Es un material institucional es de la, material institucional, ¿verdad? de la Que fundación. Tanto los, o sea, dieron Sí, la, los directivos, los sí, directivos sí. dieron me preguntaron, ¿verdad? Si Sí. eso se podía hacer y Obviamente. que hacemos esa salvedad, ¿verdad? Esto que dijo la presidenta de la Fundación Graciela Ascona, inclusive eso también resalta en el informe. Entonces se pregunta, pues, ¿cómo hacen? Dijiste, esta es una clínica prácticamente a nivel europeo, ¿verdad? Así mismo. Y sin embargo, siempre, no sé si tiene que ver con la genialidad del padre Aldo Trento de obtener los recursos para mantener eso, Cristian. Sí, él siempre destacó de que él nunca se preocupó, digamos, de dónde iba a salir el dinero. O sea, digamos que venía la inspiración y él decía, esto es lo que se debe hacer. Y de hecho, hoy hablamos por teléfono con él porque cuando se enteró que iba a hacer el programa, entonces él me pidió 3 cosas que puntualice en el informe que íbamos a emitir, ¿verdad? Y acá quiero decirles justamente que vendría a ser como un mensaje que él dio para la gente. Primero, el abrazo de Cristo que salva todo. Segundo, el abrazo de un hombre, en este caso Monseñor Luigi Giussani, que salva a través de la amistad en nombre de Cristo, ¿verdad? Que es lo que él considera que es lo que más le
le impulsó, digamos, a hacer todo lo que hizo. Y por último, la providencia, porque ni por mi cabeza se me cruzaba, dice, poder hacer lo que hice. O sea, en ese sentido, o sea, muchas veces la gente se fija mucho en la infraestructura, lo que hay ahí, de dónde salió la plata, incluso por ahí algunos dicen es lavado de dinero, no es así. O sea, esto es fruto simplemente, primero, de la caridad de muchísima gente. En Europa, los amigos que tiene el padre Aldo, allá hay una fundación inclusive que recauda fondos para sostener la clínica, así como también en nuestro país. Hay que recordar también de que hay un dinero que sale del presupuesto general de gastos de la nación, que figura ahí la fundación también, que recibe unos recursos que obviamente no son suficientes, ¿verdad? Pero que evidentemente todo es fruto de la divina providencia. Imagínate lo que significó también allí cuando estuvo el Papa Francisco, ¿verdad? Que Sí. se haya ido ahí a ese lugar, ¿verdad? Sí, no, y de hecho una de las cosas que el Papa al llegar dijo, esta es una obra de Dios. Y esa fue como la confirmación de que ese lugar evidentemente existe simplemente porque es la voluntad de Dios. No es una obra que depende, por ejemplo, del padre Aldo, si bien él es el fundador y él es digamos, el precursor de todo esto, es Dios el que está obrando a través suyo. Y como siempre él resalta, y justamente me pidió que anote eso, que él se sirve siempre de los más pobres y de los más pequeños entre todos, entre los cuales él se considera uno de ellos, ¿verdad? O sea, en el sentido por sus limitaciones humanas propiamente. Entonces, Dios se sirve hasta de los más pequeños, ¿verdad? Y a veces él dice los más burros, ¿verdad? Ahí Porque están las imágenes impresionantes. Cuando llegó el Papa, Cuando sí. llegó el Papa, Así es. el Papa Francisco. Recordábamos recién Sí. con Cristian que fue el padre Aldo Trento la primera persona que dio la noticia de que el Papa venía a Paraguay. Sí, Eso A es través cierto. de Radio 1. sí. Eso es cierto. Yo estaba de vacaciones y vos me habías reemplazado en Radio 1. Así es, yo estaba en Radio 1 y el padre me llama desde Roma y me dice, acabo de hablar con el Papa porque le recibió una audiencia. Y me dice, este año nos vemos en Paraguay. Varios meses antes. Sí, estaba en enero, si vos estabas de vacaciones. Sí. Y vino en julio. Y vino en julio de ese año, sí. Y nadie había anunciado, todavía no era oficial el anuncio, entonces mucho le se armó un conflicto ahí, diplomático inclusive. ¿Verdad? Tenemos, Natalia, para compartir, Rodrigo González, secretario del Consejo Directivo de la Fundación San Rafael. Esto es lo que dice. Admiraba mucho al padre en la misa. Le iba a la misa a escucharle y yo decía, ¿cómo algún día, te estoy hablando hace años, decía, algún día tengo que llegar hasta el padre? Y como dice el padre, esto es una obra, la gente dice, a veces se queja el padre, dice, la gente dice la obra del padre Aldo Trento. Y él dice, no, no es una obra del padre Aldo, es una obra de Dios. Y como él dice, una obra, y como Dios hace las cosas, bueno, hace unos años me tocó ser voluntario y después ya por una invitación en esta misma sala, la señora Graciela, que era presidenta, me invita para tener celebración de palabra con el padre los viernes a la noche. Yo por supuesto que le digo que sí. Y así comencé a venir, éramos 5 personas teniendo celebración de palabra con él. Y bueno, así comenzó hasta que después un día tocaba el tema de elecciones de autoridades y bueno, y me invitaron y por supuesto dije que sí. Y me toca conocer al padre, hablar de todo, malo, bueno. Y para mí el padre Aldo es, primero que nada, su amor por los pobres, por los más necesitados. O sea, él es para mí un instrumento de Dios y dice, como él siempre dice, Dios me trajo acá para esto, ¿verdad? Para ser un instrumento de Dios para todo lo que es la obra, para los pobres, para los más necesitados, ¿verdad? En nuestro país que tenemos tanta falencia, ¿verdad? Y eso, y para mí el padre, aparte de su amor, es una persona muy sabia, muy buena, estando adentro. Acá hay todo tipo de necesidades y eso dice el padre siempre, falta algo, no sé, medicamentos y aparecen los medicamentos, faltan pañales, aparecen, o sea, todo como él dice, la divina providencia, como el nombre de la clínica, y yo puedo dar fe
que es así, que es la divina providencia de Dios, porque como dice el Padre, yo no pido, dice, yo no pido. Si se la cite en la parte humana, en la forma espiritual también, más que nada eso, ¿verdad? Acá en la clínica, a la mañana en la capilla se reza el rosario, el Padre reza el rosario, y eso se transmite por toda la clínica. En cada habitación se transmite el rezo del rosario y después la misa, que es a las 11:30, 12 del mediodía. Se transmite también y a la tarde otra vez se suele rezar el rosario todos los días. Y eso se transmite por toda la clínica y se le da la comunión también a los enfermos. Y así, en la parte espiritual es lo que más un poco el Padre siempre puso, o sea, pone más énfasis, ¿verdad? Eso que cuenta Rodrigo, cómo él llega. Sí. O sea, todo lo que hace el padre Aldo Trento no, o sea, no pudo haber pasado desapercibido. Siempre una provocación, ¿verdad? Y yo cuando estaba viendo las declaraciones de él decía, y veíamos esas imágenes de la clínica, el padre hablando con los enfermos, esto no se reduce a un asistencialismo nomás. No. ¿Qué hay detrás, verdad? Y evidentemente es una propuesta cristiana primero, porque finalmente estas personas que van ahí, como el caso de Rodrigo que recién él mismo lo comentó, como voluntario, muchísima gente que va ahí a dar de comer a los enfermos, a ayudar a bañarles, de repente hay otros que van a cantar, hay otros que van a hacerles, digamos, sacarles de paseo. Entonces, es una terapia también para la gente que va ahí, o sea, es impresionante porque muchísima gente acá, incluso estaba leyendo en el libro que él escribió sobre las cartas que escribió, donde dice, me acuerdo de un editorial que publiqué en un semanario, dice, que era el Observador Semanal, ¿verdad?, donde se titulaba La depresión no es una enfermedad, es una gracia. Y había leído un senador muy conocido, que después de haber leído eso se fue a buscarle porque justamente estaba atravesando por esa situación. Y gracias a ese editorial, ¿verdad?, que salió publicado en El Observador, después hablaron y se dieron cuenta de que se podía ayudar desde el presupuesto general de gastos de la Nación. Y así entró, por ejemplo, la fundación. O sea, para decirte, todas esas provocaciones, como vos estabas diciendo, se sirven, digamos, de esas situaciones, de esas circunstancias diversas por las que se atraviesa todos los días finalmente, para lograr el objetivo que es finalmente ayudar a todos, ¿verdad? O sea, la obra que nace justamente de eso. Cuando el padre cuenta, Cristian, su experiencia de cómo superó la depresión, Sí. es increíble porque sabemos hoy que la depresión es una enfermedad, es una epidemia que afecta a muchísimas personas. Él desde su experiencia dice, yo me agarré de Cristo, dice, intentaba huir, pero al final él terminaba tomándome. Decía. Totalmente. Y Jorge, y años de depresión, sí, por lo que él cuenta. Sí, porque realmente fue un momento, así como te digo, donde él necesitaba de mucha contención, ¿verdad? Entonces, por eso esos primeros años que te decía yo que él fue a las reducciones, él se metió de lleno en ese tema, o sea, él se puso a investigar, recorrió todas las reducciones, escribió libros, o sea, se ensimismó con eso, ¿verdad? Hasta que después le tocó, o sea, quedarse ahí solo porque se fue el padre Alberto, que era su gran amigo. Partió de nuevo de misión a Italia y después de ahí se fue a Ecuador. Entonces él quedó prácticamente solo en la parroquia. Y ahí es que justamente surge la clínica, ¿verdad? Porque viendo la necesidad, como él cuenta, la experiencia, la primera persona que vino apareció de repente, era un moribundo que estaba en la calle y le pide a un matrimonio amigo ahí de la parroquia para que le ayuden y ellos le llevan a su casa. Y imagínate, esa pareja le da la cama matrimonial para que duerma esa noche a ese moribundo, a ese que estaba tirado en la calle. Y eso a él le chocó muchísimo porque dijo, ¿cómo yo siendo cura, o sea, no soy capaz de hacer lo que ellos hacen, darle su propia cama, ¿verdad? Entonces así fue que él le nació la idea de hacer un lugar para recibir a los que estaban tirados en la calle. Y que mañana, esto es lo que, por eso estamos pasando este programa especial, mañana se cumple 15 años. Así es. Otra parte de lo que dice la doctora Graciela Ascona, que es quien es presidenta de la Fundación, habla de otras obras que hace la Fundación que hoy está a su cargo. A ver.
La fundación está compuesta por varias obras. Una de ellas es la clínica, ¿verdad? Para enfermos terminales. Tenemos también 3 hogares de ancianos, 2 para varones, 1 para señoras, para mujeres, una casa de niñas madres que alberga a aquellas menores que fueron maltratadas, que sufrieron alguna violencia. Tenemos también un comedor para personas pobres. Actualmente 150 personas están viniendo a almorzar todos los martes, en grupos de 150. Un martes viene 150, el martes siguiente viene otros 150, que son diferentes, ¿verdad? Y también se les da una bolsa de alimentos como para esperar la siguiente semana, ¿verdad? Y lo notable, lo lindo del comedor es que estos pobres que vienen a almorzar son servidos en una mesa impecablemente limpia, con mantel blanco, con platos de loza, con vasos de vidrio, porque normalmente estamos acostumbrados a que a los pobres se les trate, a lo mejor se les sirve en un plato de plástico, en un vaso de plástico, porque puede romper, porque puede derramar, porque no sabe cómo servirse. En nuestro caso no, en el comedor se les pone la mejor mesa, con el mejor plato, el plato bien servido y con una comida rica, con una comida también que le provee de alimentos, de vitaminas, de sustancias que ellos necesitan. Es una comida nutriciosa, es una buena comida, un buen plato, bien servido y con todos los detalles que cualquier persona le gustaría tener en su mesa. Tenemos funcionarios permanentes, ¿verdad? Que son funcionarios efectivos, que tienen un contrato de trabajo y están alrededor de 180 personales. También existen voluntarios que vienen a ofrecer su tiempo, a ayudar, ¿verdad? Pero son los menos. Y bueno, tenemos la pizzería, que también es una obra de la Fundación. Se previó todas esas, no sé cómo decirte, esas posibilidades, ¿verdad?, de brindarle a la persona que necesita una educación, de brindarle, porque tenemos un policonsultorio también, ¿verdad?, que es parte de la obra, donde se brinda asistencia médica a las personas de escasos recursos. Y el que no tiene ningún recurso, no se le cobra nada, ¿verdad? Entonces, bueno, esa mirada del Padre, de verle al otro como a Cristo, de verle al otro como el necesitado, como esa persona a quien hay que ayudar, esa misericordia que tiene el Padre para con los otros, ¿verdad? Entonces, a través de esta obra, tratar de llenar ese vacío, esas carencias de nuestros hermanos. No me acuerdo quién dijo una vez, ¿por qué nuestros hospitales públicos no son así Sí. como la Clínica Divina Providencia? Recuerdo hace años una frase que siempre repetía Aldo Trento, no sé si lo sigue diciendo ahora: necesitamos acá en Paraguay 4 personas enamoradas de Cristo y Sí. cambiamos todo. Así mismo. Y es justamente la seriedad en el trabajo, porque, y sobre todo la pasión, o sea, de darle un sentido a lo que uno hace, ¿verdad? Justamente uno de los principios, digamos, o las reglas que tiene ¿cómo decir? La obra del Padre que tiene que ver con su método educativo, que él siempre dice, ¿verdad? Callos en la cabeza, porque es gente que tiene que pensar para hacer las cosas, ¿verdad? No es simplemente reaccionar, sino también pensar. Después callos en las manos, porque tiene que hacer, ¿verdad? Hay que trabajar todos los días. Y callo en las rodillas, porque hay que pedir, hay que rezar. O sea, esos son los principios, digamos, como del método educativo que tiene el Padre y que le inculca a todas las personas que están ahí, porque es impresionante. Todos los enfermeros, los médicos, cocineras, etcétera, sí o sí tienen que participar de una catequesis semanal. O sea, eso es obligatorio, forma parte de su contrato de trabajo, por decirte una. Claro. Entonces, tiene que ver un poco también con eso, ¿verdad? Me parece a mí, con la formación humana que tiene cada persona, porque vos te das cuenta ahí de por qué estás haciendo lo que haces. Entonces ahí cambia.
O sea, generalmente nosotros, yo creo que la falencia que tenemos en los recursos humanos, generalmente de las instituciones públicas, es que todo es de nadie, como que uno no se apropia, como se dice, de las cosas. Sentido de pertenencia. Sí, el sentido de pertenencia, sí. ¿verdad? La o sea, pasión, esa más que nada. Sí, sobre todas las cosas eso, porque realmente no hay otra explicación, ¿verdad? Porque uno cuando se va a un lugar, si ama lo que hace, es lo más grande que hay, es lo que permite que después surjan las grandes obras. Y aparte, ¿cómo se puede? Es imposible reducir estas obras que están ahí, que podemos ver, y pasar de largo y no preguntarte qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué un hombre se apasiona y hace esto, ¿verdad? ¿Y por qué tanta gente también se involucró? ¿Y por qué hoy perdura, ¿verdad? O sea, ya que mencionaste el caso del querido Humberto, también él, por su condición judío, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, no puede una persona, por su humanidad, no maravillarse por eso que ve. Totalmente. La historia del padre Damián de Molokai también fue una fuente de inspiración. El padre Trento cuenta, a los 7 años conoció su historia. El padre Damián de Molokai era un misionero belga que decidió dedicar su vida al cuidado de los leprosos, ¿verdad? Estaba vinculado a la Congregación de los Sagrados Corazones. Él decía que a los 7 años conoció su historia y dijo, esto yo quiero ser. Sí. Y a los 11 años se escapó de su casa para ir al seminario. Se escapó de su casa para ir al seminario, sí. Impresionante. Esa es una característica también que le como describe un poco de cómo es el padre en ese sentido, ¿verdad? Para ir redondeando, de armas tomar. Sí, para ir redondeando, tenemos una última nota con Rodrigo González. Él agradece las oraciones por la salud, recuperación, sí. La recuperación del padre. Días, bueno, el año pasado, la semana pasada, él se internó, ¿verdad? Sí, estuvo internado, incluso estuvo en terapia intensiva por un cuadro así creo que tuvo una infección, algo así, pero no sé exactamente el diagnóstico, pero sí. Pero hoy está súper ahora bien. ya está incluso en sala normal. Está convaleciente todavía, pero ya está comunicándose normalmente con las personas incluso, pero ya se está recuperando, gracias a Dios. Tenemos esto que decía Rodrigo González de la Fundación San Rafael, ¿eh? Primero que nada, un poco preocupado y orando, rezando por el Padre, ¿verdad? Porque como se pidió muchas oraciones, ¿verdad? Por el Padre. Y bueno, ahora vamos a decir fueron unos días que estábamos muy pendientes del Padre, estábamos muy preocupados y ahora ya está bien el Padre, se está recuperando favorablemente. En la clínica donde está, pero la verdad que más que nada en estos días que el padre estuvo internado, que está internado, muchas oraciones, se pidió muchas oraciones y como nosotros acá siempre como el padre esa es la línea, ¿verdad? Una forma de decir una línea del tema de Dios, ¿verdad? Y nosotros estamos muy agradecidos por las oraciones de la gente, por la preocupación de la gente, de los médicos. Hay médicos que fueron a visitar al padre, a verle, y por todas las oraciones, y ahora el padre está muy bien. El padre dice, esto no se puede luego acabar, porque es de Dios, es una obra de Dios. Y hay cosas que no tienen explicación, que nosotros podemos dar fe que es así como dice el Padre, es de Dios. Una obra tan grande, porque sin nada se empezó con la divina providencia, ¿verdad? Y hasta ahora sigue y va a seguir. Esto está para que siga muchos años más, hasta que Dios diga basta. Bueno, tenemos que hacer una pausa y a la vuelta cerramos el bloque del Padre Adolfo. Tenemos que cerrar ya ahora. Bueno. Ok, bueno. Lo último, Cristian, ¿tenemos Padre Aldo para rato todavía? Sí, creo que sí, con la gracia de Dios, ¿verdad? Que siga estando entre nosotros y sobre todas las cosas que siga aportando esto que es su pasión
por la gloria humana de Cristo, como siempre dice. Estos números que tenés allí de Sí. la clínica, ¿es en estos 15 años? Sí, justamente este es un informe así rápido que quiero decir, justamente desde el mes de mayo de 2004 hasta la fecha se dio acogida a 2.414 enfermos en estado terminal, de los cuales 1.623 fallecieron y otros 495 fueron dados de alta. O sea que ingresaron, digamos, con distintas dolencias e incluso se recuperaron. O sea que también el policonsultorio Juan Pablo II, que nació en 2002, atendió ya desde entonces a más de 28.800 personas. Es un policonsultorio donde se atiende distintos tipos de especialidades médicas. Todo gratuito, ¿verdad? Después está la Casa Chiquitunga, un hogar de acogida de niñas madres, también el comedor Santa Magdalena de Canosa, la Escuela Paí Alberto, el Colegio Politécnico Paí Lino y la Fundación San Joaquín y Santa Ana, que ya mencionó justamente la presidenta en su informe. Todo eso, Inmensos. ¿verdad? Sí, Nosotros nos quedamos con la clínica de un montón de otras. de otras obras que nacieron. ¿Qué tenemos que hacer para que venga el padre Lino? ¿Qué tenemos Padre que- Lino, tenemos que Padre rezar? Lino quiere volver al Paraguay. Por eso, yo Sí. el otro día Sí. el arquitecto Guillermo Faneo me Sí. estaba contando todo lo que Falta que su trabajaron. obispo le dé el ok final. Porque ya, acá el arzobispo ya dijo. ya pidió por él. Ya pidió. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer para que venga el padre Lino? Y convencerle a su obispo que le dé permiso, El que está en Italia. el que está en Italia. Y Sí. si le llamamos al Papa, no podemos. Podemos, Nuestro amigo el embajador Esteban sí, Kriskovic. podemos hacer una presión desde acá para que vuelva. Sobre todo por el deseo que tiene. Vos empezaste comunión y Sí, relación sí, con el sí. padre Lino. Así es. ¿Y él cuánto tiene Lino? Más de Sí, 60. sí, más Quiere, de el 60. señor grande quiere venir Sí. acá a Paraguay. Quiere venir. Y él no importa. Dice, si me dan una parroquia allá en el Inter, yo me quiero ir ahí. ¿verdad? Quiere volver, sí. sí. Ojalá que venga. Ojalá que padre vuelva, Lino. sí. Es una persona grande, digamos que tiene muchos hijos acá, ¿verdad? Muchísimo, Que, muchísimo. a los que ayuda y bueno, por eso queremos que vuelva. Sí. Gracias, Cristian. A vos, Jorge, por la mandarle invitación. saludos al padre. Pero supongo que está Sí, está viendo, ¿verdad? está viendo, sí. Bueno, un Nuestros saludo. mejores deseos. Un Suena saludo muy al bien. querido padre Aldo Trento. Gracias. Nosotros vamos a cambiar de tema. Vamos a la pausa. Enseguida venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Estamos en vivo 22, 27, 20 grados la temperatura en Asunción. Cambiamos radicalmente de tema. Ley de insolvencia, Cintia, ¿verdad? Sí, señor. Estábamos conversando con el doctor Arca en estos días. Hay un proyecto de ley que vamos a presentar en el siguiente informe. Forma parte de un paquete que remitieron varias instituciones del Sí, ya está- Ejecutivo ya está en al el Congreso. Parlamento. Sí, Mm. está en comisión, está siendo estudiado y hay algunos artículos que preocupan, como bien decía el doctor, es cierto, es una legislación de avanzada, contiene ciertos aspectos que van a modernizar de alguna forma el sistema y tal vez mejorar, ¿verdad? Pero hay ciertos aspectos que deberían ser mejor analizados y por sobre todo socializados con los que La gente eventualmente tiene, sean la gente tiene que afectados. saber, porque a Así nosotros nos es. hablan del paquete de leyes. Nosotros tenemos la más pálida idea qué contiene ese paquete, ¿Qué ¿verdad? contiene? Uno de los proyectos de ese paquete, lo que vamos a hablar ahora con el doctor Edward Arca, que es este proyecto Ley de Insolvencia. ¿Qué es lo que es la Ley de Insolvencia? Vamos a ver en este informe. Sin debate y por un tubo, el Ejecutivo plantea nueva ley de quiebras. En 90 días, comerciantes que no pagan deudas deberán convocar a acreedores o pedir su quiebra. El gobierno de Mario Abdo Benítez planteó al Congreso Nacional 3 proyectos de ley que modifican sustancialmente las reglas para hacer negocios en Paraguay y, en teoría, pretenden mejorar el clima de negocios en el país. Los 3 proyectos fueron trabajados en conjunto por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Justicia, el Banco Central, el Banco Mundial y abogados especializados. Como parte del paquete impulsado desde el Ejecutivo, aparece la Ley de Resolución de Insolvencia. La misma ya fue presentada al Congreso y actualmente se encuentra para su estudio en comisión. Su eventual aprobación genera alerta y desconcierto en los sectores afectados. El proyecto de resolución de insolvencia establece un régimen que otorga prioridad a los procedimientos orientados a la recuperación de las empresas viables con dificultades económicas. Se plantea, según los proyectistas,
un cambio de paradigma. La reorganización es preferible a la liquidación. De acuerdo a la exposición de motivos remitida por el Ejecutivo al Congreso, se pretende mantener la operación de empresas con problemas financieros, protegiendo así el empleo y la utilidad de los bienes de producción, o liquidar de manera más ágil y eficiente empresas inviables. El principal objetivo del gobierno es la protección de las MIPYMES, las cuales, según datos oficiales, emplean al 76% de la población ocupada. Se argumenta que el sistema legal e institucional paraguayo para la insolvencia de las personas físicas y las personas jurídicas de carácter privado no funciona de manera eficiente. El procedimiento es lento y poco predecible. La nueva ley, en el caso de ser aprobada, derogará por completo la actual ley de quiebras vigente desde el año 1969. Especialistas en el área sostienen que el proyecto contiene artículos que afectarán a los deudores comerciantes, que se verán obligados a declarar su insolvencia o pedir su quiebra con apenas 2 incumplimientos en el pago de sus obligaciones. El artículo 9 del proyecto establece: todo deudor comerciante que llegara al estado de insolvencia deberá presentarse dentro del plazo de 90 días ante el juzgado competente, pidiendo la convocación de sus acreedores o su quiebra o la apertura de un procedimiento de homologación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización. El plazo se computará a partir de la fecha del segundo incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza o carácter. El mismo artículo establece como sanción para los directores o gerentes de las empresas indemnizar a los acreedores por el daño causado por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. Otro aspecto cuestionable y que llama la atención: ¿por qué los sectores afectados no fueron consultados? ¿Por qué no se generan espacios de debate o de socialización antes de cambiar una legislación que afecta a tantas personas y empresas? Finalmente, en un contexto de desaceleración económica como el que soportamos actualmente, es oportuno establecer nuevas reglas que obliguen al comerciante endeudado a declarar su insolvencia o su quiebra. Bueno, sobre este tema está con nosotros el abogado Edward Arca, especialista en derechos del deudor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. Gracias, Cita, por la invitación. Directamente, si se aprueba esto, si corre esto, ley de insolvencia, la ley actual de quiebras queda sin efecto. Claro, lo que se plantea dentro de lo que sería este paquete para mejorar el clima de negocio justamente es la aplicación de una nueva ley que sería la ley de resolución de la insolvencia, ¿verdad? Un proyecto de ley de resolución de insolvencia, el que hace es implementar nuevas figuras más modernas, figuras que se adecuan a lo que sería la forma en la que el comercio se maneja actualmente, ¿verdad? Es una forma más dinámica, innovaciones en cuanto a lo que sería la posibilidad de negociar extrajudicialmente a través de acuerdos extrajudiciales que deben ser homologados judicialmente dentro de lo que sería un estado de insolvencia o de preinsolvencia, ¿verdad? O una convocatoria de acreedores mucho más rápida, menos engorrosa, ¿verdad? Y una quiebra que evidentemente va a liquidar las empresas que son inviables, pero optimiza o apunta a la recuperación efectiva de las empresas que son viables y que puedan mantener su unidad productiva. Desde el año, decía el informe del 69, que está la ley de quiebras vigente. De quiebras vigente. Nunca se planteó ninguna modificación desde ese año hasta ahora a esa ley. Hubieron, o sea, las últimas modificaciones son las del 2013, ¿verdad? En donde se creó lo que sería la nueva forma, el nuevo formato de la Sindicatura General de Quiebras y la modificación de algunos artículos, ¿verdad? En el 2016 hubo inclusive un proyecto, y sobre este punto me quiero detener un minutito, ¿verdad? Sí. Presentado por el doctor Camilo Benítez, con el que compartimos la cátedra de Derecho de Quiebras, actual Contralor General de la República, con el que compartimos la cátedra de Quiebras en la Universidad Nacional de Asunción con el profesor Torres Kinzer, y que fue producto de una tesis doctoral, ¿verdad? Su tesis doctoral, que finalmente terminó en lo que sería un proyecto de renovación del esquema de insolvencia o de quiebras, presentando lo que sería
un nuevo régimen concursal para la República de Paraguay. Esa propuesta no fue estudiada, no fue tenida, o sea, no corrió mucho, ¿verdad?, en cuanto a lo que sería el estudio, y hoy se presenta lo que sería un nuevo proyecto presentado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, con participación del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Industria y Comercio, en donde se plantea la abrogación de la Ley 154/69 y todas las otras leyes que se antepongan a esta y contradigan con esta ley, ¿verdad? Doctor, ¿por qué preocupa este artículo 9? Mencionábamos recién en el informe, porque establece, mantiene la obligación que tenía el deudor comerciante de pedir su declaración de insolvencia o su quiebra, pero agrega un plazo, doctor, agrega un plazo de 90 días y una condición que se tiene que dar, que es el incumplimiento de 2 pagos en sus obligaciones. ¿Esto puede ser peligroso y por qué, doctor? Claro, el tema es el siguiente. La ley de quiebras y la ley de insolvencia o la ley concursal tiene una situación de dejadez en cuanto a la información y a la difusión. Es una ley poco conocida y poco difundida. Sí. El artículo 9 de la actual ley 154 ya obliga a todo deudor comerciante que haya llegado a un estado de insolvencia a declarar ese estado de insolvencia a través de la presentación de una convocatoria de acreedores o declararse en quiebra. Lo que hace este nuevo articulado es fijar plazos bien determinados, ¿verdad? A partir del segundo incumplimiento se tendrá en cuenta un plazo de 90 días donde deberá obligatoriamente, y ahí tiene 3 opciones, o presentar su quiebra, o presentarse en un juicio de convocación de acreedores, o presentar un acuerdo extrajudicial, ¿verdad?, de reorganización o reestructuración de su empresa y que debe ser homologado judicialmente, ¿verdad? ¿Qué es lo nuevo también? ¿Qué es lo nuevo? Que es una figura nueva, una innovación que finalmente es un poco lo que hoy día se está haciendo, ¿verdad? Se van institucionalizando viejas prácticas, ¿verdad? Porque entrar al Poder Judicial, evidentemente, con una sindicatura de quiebras muy menguada en lo que sería su cantidad de funcionarios, ¿verdad? También se dinamiza con esta nueva ley de quiebras la forma y la estructura de manejo de lo que sería la judicatura y la sindicatura, ¿verdad? Donde van a crearse nuevos juzgados de quiebra, donde se va a crear una cámara de apelación en materia de quiebras, donde se crea, donde se amplía la cantidad de síndicos de quiebras. Imagínate, hoy día tenemos 6 síndicos de quiebras que tienen que administrar todas las quiebras y todas las convocatorias de acreedores de todo el país. 6 síndicos se tienen. 6 síndicos más un síndico general, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Entonces... ¿Y el proyecto cuánto contempla? Se va a crear una lista, ¿verdad?, que va de inscripciones, donde uno puede inscribirse teniendo ciertos requisitos, ¿verdad?, en cuanto a lo que sería los requerimientos de especialidad para la función de la sindicatura. Se va a abrir una lista, se van a tomar exámenes que van a ser controlados por el Consejo de la Magistratura. Se va a crear en principio una lista de un máximo de 60 síndicos de quiebras. Imagínense, vamos de 6 a 60, ¿verdad?, que pueden crearse. Se va a existir una lista de suplentes de síndicos de quiebras. Se van a dinamizar todo lo que sería esta forma de administración y control de las liquidaciones en cuanto a lo que sería el proceso de administración igualmente. Entonces va a existir un mayor control, va a existir una mayor dinamización y va a existir también una posibilidad para que no se llegue también en la situación de liquidación, ¿verdad? Una empresa que inclusive no está en un estado de insolvencia, o sea, está en un estado que cree que su flujo no va a poder ser controlado y puede llegar a un estado de insolvencia, entonces puede presentar una reorganización o reestructuración extrajudicial y que puede ser homologado judicialmente, ¿verdad? ¿Por qué? A mí me preocupa esto que decís. Yo no sabía que se aumentaba, porque ¿cuál es la percepción que se tiene ahora que se presenta este proyecto que lo anunció el ministro de Hacienda, Benigno López, que tiene que ver con el tema tributario, y se insiste en la necesidad, por un lado, mejorar el gasto público, y por otro lado, cuando me hablan de agrandar el Estado, crear un fuero especial, crear de vuelta, pasar de 6 síndicos a 60 otra vez, pero hay nuevo juzgado. No, hay que atender una cosa, ¿verdad? Sí. En cuanto a lo que sería, y ahí es la figura bastante particular, ¿verdad? Que es una figura que se tiene en otros países del mundo, ¿verdad? Los síndicos no van a ser propiamente funcionarios judiciales, ¿verdad? O sea, uno se va a inscribir, o sea, si tiene un profesional, por ejemplo, un contador, un administrador que reúne los requisitos establecidos en la ley, se puede inscribir, ¿verdad? Toma un examen,
es aprobado o desaprobado lo que sería el examen, y ahí puede estar dentro de lo que sería una lista, ¿verdad? Inclusive puede ser una persona que tiene otras actividades, dice la ley, ¿verdad? Y tiene la posibilidad de regular los honorarios profesionales por el trabajo que haga en esa convocatoria de acreedores o en esa quiebra, ¿verdad? Se va a mantener lo que sería la Sindicatura General de Quiebras como un síndico, ¿verdad? Que sí va a depender de lo que sería la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y los síndicos adjuntos igualmente, pero lo que sería los agentes síndicos van a ser sorteados, ¿verdad? Y van a ser designados en cada quiebra o en cada convocatoria de acreedores o en cada proceso de homologación judicial de un acuerdo extrajudicial. De lo que leíste, doctor, este es un proyecto que beneficia a la gente en el sentido, porque lo que el otro día me decía, grosso modo, sobre este proyecto en particular, me dicen, pues parece que elaboraron todos los acreedores. Los dueños de las financieras, de bancos, y que se dedican al negocio de préstamos, y que así como está esta ley de quiebras, convengamos que tiene muchas opciones en favor del deudor. Y esto como que cuando me ponen una parte acá que veíamos en el Zócalo, 90 días un comerciante que nos paga su deuda, ya tiene que hacer una convocatoria de acreedores. Yo digo, pues, el 90% de la población de este país va a hacer convocatoria de acreedores. Sí, el tema es, y justamente ahí está el tema del debate, lo que decía con la placa, ¿verdad? Esta ley debe ser debatida, ¿verdad? Vamos a partir de esa base. Yo creo que debe crearse una comisión en donde estén representados todos los sectores, ¿verdad? Tienen que estar los sectores de financieros, bancarios, las cámaras de comercio, las cámaras de comercio fronterizas que están pasando no muy bien en lo que sería la crisis económica, la parte de textiles, construcciones, domisanitarios, o sea, todos los sectores, las universidades. El otro día hablaba con Villasanti de la Asociación Rural del Paraguay. Ese sector está atravesando un mal momento. Por eso. Él no me dio ese número, pero decían el otro día, creo que 1.200 millones ellos están debiendo en el sistema financiero. Hablaba con el presidente de la Cámara de Comerciantes de Pedro Juan Caballero, en un estado de SOS, 19 locales comerciales cerraron en los últimos 3 meses, ¿verdad? El sector de la industria de los confeccionistas, que están también ellos por el tema del contrabando, y ahora entendemos cómo funcionaba el tema del contrabando, ahí le tenés al general Benítez y compañía, pero están, entonces, ¿cómo con si esto llega a correr, la aprobación de esta ley de insolvencia, prácticamente todas estas empresas van a fundirse, doctor? Sí, el problema es el siguiente, toda nueva ley debe reflejar una realidad política y económica, ¿verdad? O sea, las propuestas, ¿verdad? Atendamos que esta es una propuesta del Poder Ejecutivo. Esto tiene que ser estudiado, tiene que ser debatido en la Cámara, en el Parlamento, ¿verdad? El estado de insolvencia es un fenómeno económico que debe ser estudiado y tratado por la legislación, justamente el que se va a estudiar. La realidad que tenemos hoy es una situación de desaceleración económica efectivamente, muy fuerte hoy día, ¿verdad? Que evidentemente tiene que ser tenida en cuenta para la aplicación de esta ley, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que todos los sectores estén representados, ¿verdad? Que haya una mayor difusión, que haya una mayor información en la aplicación de esta ley. Imagínate vos, tenemos una estadística que de cada 4 paraguayos, 3 están totalmente en estado de insolvencia. Espera un poco. ¿Sí? ¿De 4, 3? Están en estado de insolvencia. Pues ahí está, esto es lo que te dije. Todos vamos a declarar. O sea, técnica, insolventes. y es una obligación, ¿verdad? Especialmente para los deudores comerciantes, tiene una obligación y tiene una sanción. Imagínate vos si vos tenés una empresa, ¿verdad? Y vos sos el administrador de una empresa. Esto es muy importante para la gente que administra las empresas, ¿verdad? Los directores, contadores, ¿verdad? Ellos tienen la obligación de declarar al consejo de administración de esa empresa el riesgo que está de entrar en un estado de insolvencia o del estado de insolvencia que está la empresa. Si es que no lo hace, los directores y administradores son pasibles de demandas por daños y perjuicios que le hayan ocasionado a los acreedores
por no Indemnizar a los acreedores. indemnizar a los acreedores por no haber oportunamente declarado ese estado de insolvencia, ¿verdad? Entonces, es oportuno que esto se debata, que se difunda, que los actores y los afectados sepan la forma en la que va a impactar económicamente y administrativamente y comercialmente la imposición de esta, o sea, no la imposición, sino que la aplicación de esta nueva ley, ¿verdad? Muy importante, evidentemente, muy interesante en cuanto a las innovaciones que va proponiendo, pero que si esperamos otros 50 años, así como la ley 154 del 69, en donde hay gente que no conoce la ley y se va a ir la ley y no, prácticamente fue desconocida. Tengo que hacer una última pausa. No voy a decir el nombre, pero el presidente de un gremio muy importante, yo le pregunté sobre, porque íbamos a tocar este tema de ley de insolvencia. Yo no tenía más para la idea, ¿verdad? Dentro de ese paquete, porque ese paquete de leyes no sabe qué incluye ese paquete. Algunos dicen que nosotros copiamos, no sé de dónde, que lo queremos introducir acá. Va de contramano con eso que decía, tiene que ser el reflejo un poco de la situación económica, Claro. política del país. No puede copiar modelos de otros países para que nos figuremos en la lista gris, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, le pregunté, ¿tenés idea, presidente de un gremio, de este proyecto? ¿De qué proyecto? Insolvencia. Es que nada más pálida idea no tiene. Entonces digo yo, ¿quién es el que tiene que promover esto que estás diciendo, que se debata, socializar? ¿Nosotros, desde los medios de comunicación? ¿O esto llega allí, agarró, tomó la posta algún parlamentario, va a convocar una audiencia pública, hace falta una audiencia pública, o directamente invitarle a eso que decías, a los actores afectados con esto, cuál es la opinión de defensa del consumidor, etcétera? Hablamos a la vuelta de la pausa sobre este tema, ya venimos. Caja Negra, acá un par de consultas, doctor. Sí. En síntesis, la gente quiere saber, ¿esto nos conviene o no nos conviene en general? Tenemos que mejorar en lo que sería nuestra educación comercial, financiera, de derecho, empresarial. Tiene que haber una educación masiva y una difusión para que esta ley no sea una bomba de tiempo. Pues estamos a largo plazo, ahora estamos todavía recién en los colegios, incentivando a la cultura del ahorro. Yo te voy a explicar una cosa. Cuando se presenta el paquete de proyectos, hay una conferencia de prensa con los ministros, ¿verdad? Y con mucha difusión. Y se habló de insolvencia. Pues en general, el título decía, Bueno, no llama para la pero idea, si no, trata. entonces tenemos que saber primero tenemos que saber qué es la insolvencia para saber si nos afecta. Entonces, si yo no sé lo que es el estado de insolvencia, evidentemente no me va a venir la ley, después si es que tengo un segundo incumplimiento, 90 días, yo creo que ni se va a computar, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque, a ver. No, otro punto, doctor. Hoy el Banco Central actualizaba la cifra de crecimiento para este año, 3.2%, en un contexto de, como decíamos, desaceleración económica. Y en teoría este proyecto de ley va enfocado a potenciar las mini pymes, que son las que mayor cantidad de gente ocupa en nuestro país. ¿Es conveniente aplicar una ley así, con esas condiciones, en este contexto? Yo creo que tiene que ser adecuada a nuestra realidad económica, ¿verdad? Por eso decía, y va a ser fundamental que los miembros de las cámaras, de las asociaciones, de comerciantes, de los gremios, de los comerciantes de todos los niveles, ¿verdad? Acuérdense de que comerciante no es solamente una empresa. Una persona que tiene un kiosquito, ¿verdad? Y está tributando es comerciante, ¿verdad? Entonces, esa persona está afectada por esta ley. Y si esa persona, que apenas está manejando su comercio, ¿verdad? Tiene 2 incumplimientos más 90 días, es pasible de una declaración de insolvencia. Pero también tiene beneficios. No todo es negro, ¿verdad? Sí. O sea, tiene sanciones, pero también tiene beneficios, ¿verdad? Pero esos beneficios también lo tiene la ley 154/69 y los deudores comerciantes no lo utilizan. Entonces, decía, si es que esta ley, ¿verdad? Después de casi 50 años, no es conocida por gran parte de la población, ¿verdad? Entonces, tenemos una nueva ley mucho más dinámica, mucho más rápida en plazos,
donde se acortan los procesos de cumplimiento de concordatos de acuerdos extrajudiciales, donde existen modificaciones en cuanto a lo que sería la presencia misma de los acreedores, ¿verdad? En la Junta de Acreedores, que tenemos en la Ley 154, desaparece y tenemos un comité de acreedores que participa desde el momento inicial de lo que sería la negociación, ya sería extrajudicial o judicial a través de una convocatoria de acreedores o en un juicio de quiebras. Este proyecto que presentó o que formó parte de la tesis del actual Contralor General de la República, teniendo en cuenta su experiencia, tantos años en la sindicatura de quiebras, ¿se tuvo en cuenta o no? ¿O se dejó directamente de lado y no tiene absolutamente nada que ver? No, no tiene nada que... O sea, vamos a partir de una base. Este fue un proyecto presentado en el 2016, ¿verdad? No fue estudiado, no tuvo a lo mejor el impacto que tiene este nuevo proyecto de resolución de la insolvencia, ya que viene de lo que sería el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y donde hay una mayor mediatez en cuanto a lo que sería la presencia de ese proyecto, pero no a lo que existe dentro de lo que sería el proyecto de insolvencia. Pero realmente lo interesante sería de que, y esta es una opinión personal mía, ¿verdad? Que el proyecto presentado en el 2016 por el doctor Benítez también sea considerado dentro de lo que sería un estudio macro de todos los proyectos, ¿verdad? Evidentemente tenemos un proyecto que está enervando una situación de estudio donde va a derogarse toda la ley de insolvencia, pero estudiemos el proyecto del 2016, estudiemos o escuchemos la opinión, por ejemplo, en nuestra cátedra, con la que comparto la cátedra con el doctor Benítez, ¿verdad? Se está debatiendo hoy día el proyecto de ley de resolución de insolvencia en la Universidad Nacional de Asunción, pero no sabemos cómo estamos en nuestras universidades, no sabemos cómo estamos en nuestros sectores. Lo más importante, donde tienen que aprobar nuestro parlamento, ¿cómo estamos? Yo estoy seguro que ¿quién debe manejar esto? Se fue presentado en el Parlamento ante el presidente del Congreso, ¿verdad? El senador Velar, ¿verdad? Y evidentemente debe haber un llamado para que todos los actores, ¿verdad? Que puedan ser afectados puedan dar su opinión, ¿verdad? Hay muy buenas intenciones que pueden surgir, como de hecho surgió en la Cámara de Diputados la semana pasada, aprobaron. Esto que tiene que ver con el tema Inforcom, para que no sea vinculante, que si vos figurás en Inforcom para conseguir el laburo. ¿Verdad? Pero es inaplicable. Y esto estaba leyendo una declaración tuya, que decís, en la intención fantástica, ¿verdad? Claro. Pero es inaplicable. Yo le pregunté a uno de los proyectistas, me dice, después cuando reglamentemos vamos a ver cómo se va. O sea, eso tenés que ver antes, cómo va a aplicar. Porque en el fondo, yo digo, interesante, ¿verdad? Porque es un reclamo ciudadano de que yo necesito laburar para pagar mi cuenta. Pero si yo no puedo laburar porque figuro en Inforcom y eso es vinculante, me niegan el trabajo, entonces ¿cómo voy a pagar mis deudas? Claro, y en este caso, lo que es la ley de Inforcom que estuvimos opinando, ¿verdad? Yo creo que sí, porque las sanciones que tienen los empresarios que van o que puedan entrar dentro de lo que sería un esquema de discriminación, van a tener sanciones de hasta 7 a 8 millones de guaraníes. O sea, ¿cómo sabes si la empresa que no decide no contratarte lo hace porque... Claro, que de hecho va a ser por ese motivo. Claro. O sea, es una traba más y la situación de inestabilidad e inseguridad de la persona que está buscando justamente trabajo, en donde ya va a tener un enfrentamiento con su futuro empleador, no es práctico. El problema de fondo no se soluciona. Por eso yo decía en la entrevista, es una ley lírica, muy linda, pero no te soluciona el problema de fondo, ¿verdad? Al igual que esta ley es espectacular. De hecho, tenemos... Decía, mucho cuidado nosotros tenemos que tener de traer proyectos, paquetes de afuera, que en un país de primer mundo puede funcionar a la perfección, pero acá no estoy menospreciando nuestra condición, ¿verdad? Sí. Pero tenemos todavía mucho. Imagínate, todavía hay gente que está en contra del desbloqueo, ¿verdad? Dice que eso no va a cambiar nada. O sea, hay todavía un proceso que nosotros tenemos que hacer y que nos va a llevar tiempo, traer, importar paquetes de leyes que no sé si tiene que ver con eso que dijiste, me parece fantástico. Tiene que ver con nuestra realidad política y nuestra realidad económica. Sí. Ahí está lo peligroso. Ahí está lo peligroso. Porque en la economía. Exactamente, porque evidentemente esto en cuanto a lo que sería proyecto es muy interesante porque evidentemente también hay una propuesta del Banco Mundial, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional. Tiene mucho también de la legislación argentina, ¿verdad? En cuanto a la dinámica. Pero hay que ver si puede ser aplicada dentro de lo que sería nuestra economía. En Perú, por ejemplo, en Perú hoy día hay un cambio, una propuesta de modificación de la ley de insolvencia. Y se abrió una plataforma y hasta una cierta fecha todos podemos
o pueden, en este caso, dar su opinión para poder dar indicaciones, ¿verdad? O propuestas de lo que sería esa nueva ley de insolvencia. Entonces, estamos hablando de Perú, ¿verdad? ¿Por qué no traer ese sistema, ¿verdad? O esa iniciativa acá al Paraguay, ¿verdad? Bueno, todavía hay tiempo. Esto se presentó al Parlamento. ¿Quién va a recoger el guante, como digo? ¿Quién va a tomar esa iniciativa, impulsar Los oficialistas, me Porque imagino, yo creo... porque es un proyecto del Ejecutivo Sí, directamente. pero entienden, no, le escucharon al doctor Arca esto que estás planteando para hablar era sobre el otro. tema, ¿verdad? Bueno, tenemos que cerrar, no tenemos más tiempo. Gracias, doctor. Gracias, Jorge. Vamos a seguir en Cintia. contacto. Dale. Nos vamos, Cintia. Nos vamos, Jorge. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.